¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Chile decidió tomar la ofensiva, y no nos referimos al fútbol, sino que la ofensiva en relaciones internacionales para defender lo que dijeron las autoridades son sus derechos. Ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia con una demanda en contra de Bolivia, pidiendo algo bien sencillo, que la Corte se pronuncie acerca de a qué corresponde el Silala, a quién corresponde el curso de las aguas. En el fondo que diga que ponga las cosas en orden, luego de que en Bolivia hace un par de meses se anunció que en 2 años más iba a presentar una demanda en esto. Chile se adelantó. Bueno, acerca de este tema, del triunfo de PPK con respecto a Chile y por supuesto la posibilidad de que llegue a la Casa Blanca Donald Trump con respecto a Chile, conversamos. Nota de contexto y entramos de inmediato en materia. Chile decidió demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que confirme técnicamente que las aguas del río Silala son internacionales. Así lo confirmó el canciller Heraldo Muñoz como encargo de la presidenta Michelle Bachelet. La contraofensiva chilena se produjo luego de la arremetida boliviana que comenzó el 23 de marzo, cuando el presidente Evo Morales anunció en su discurso del Día del Mar que estudiaría una demanda contra Chile por la utilización histórica del Silala. El canciller Muñoz indicó que son inaceptables las acciones que tomaría Bolivia para que el Silala no siga fluyendo hacia Chile y que no permitiría que Bolivia siga intentando instrumentalizar el derecho internacional y sus instituciones como vehículos de hostigamiento político. Por otro lado, la elección peruana, que concluyó en un fallo fotográfico a favor de Pedro Pablo Kuczynski, generó incertidumbre sobre cómo va a enfrentar el nuevo presidente el problema sobre el denominado triángulo terrestre que heredará de la administración de Ollanta Humala. El aún presidente peruano realizó un nuevo mapa de manera unilateral luego del fallo de la Corte de La Haya, donde el límite internacional se inicia en el punto Concordia y no en el hito 1 como plantea Chile, y deja así un tema pendiente para Kuczynski. PPK es un tecnócrata liberal de derecha con buenos contactos con el empresariado chileno y que no utilizó el tema de los límites con Chile como eje de la campaña, y además es un adherente de la Alianza con el Pacífico y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica promovido por Estados Unidos, por lo que los dos países debieran converger con el gobierno de Bachelet. Donde surgen dudas es en las elecciones que se llevarán a cabo más al norte, en Estados Unidos, en particular si gana Donald Trump, quien ha señalado que los acuerdos de libre comercio han sido los culpables de la desindustrialización de amplias regiones del país y que estos debieran ser revisados. Como vemos, enfrentamos un escenario cambiante e incierto. De nuestra relación con los vecinos, de la demanda contra Bolivia y del escenario ante Estados Unidos frente a un triunfo de Trump, conversamos en esta discusión abierta. De inmediato, para entender en qué consiste la demanda que presenta Chile en el Tribunal de La Haya en contra de Bolivia por el uso de las aguas del Silala, vamos a tratar de explicarlo lo más didácticamente junto a nuestro académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, don Samuel Fernández. ¿Cómo está, Samuel? Bienvenido. Encantado, gracias, Pablo. Samuel, ¿por qué Chile decide adelantarse? Es como, quiero parar la cuestión, que me aclaren al tiro, ¿eso es lo que está pidiendo? Así es. El riesgo es el siguiente. Cuando un río o un curso de agua es absolutamente nacional y se nace en un país y termina en ese país, cada país puede hacer lo que quiere. Cuando no es así y atraviesa una frontera, 2 o más países, se transforma en un curso de agua internacional. De manera que nacen derechos y obligaciones distintos. Veamos el mapa, mira. Por una cuestión de gravedad va a venir el agua desde el Silala. Así es. Hacia territorio chileno, ¿ya? Pero en 1999 Chile estuvo dispuesto a pagar ¿qué? La verdad es la siguiente, el Silala aquí tiene un curso muy pequeño, de un poco más de 3 kilómetros y algo, ¿ya? Y en el lado chileno tiene 4 kilómetros y algo, o sea, es un pequeño curso de agua de no más de 8 kilómetros y medio. Ahora, la parte más pequeña es la que nace en Bolivia, que nace de 94 pozos de agua y que de manera natural surge el agua, y esa agua fluye, como tú decías muy bien, de manera natural por gravedad hacia el territorio chileno. Ahora bien, esa parte que está en el río o aguas arriba de Bolivia, si no hubiera la continuidad, ellos podrían hacer lo que quieren. Como no es así, ahí tenemos que hablar
en un curso de agua internacional. ¿Y ahí que se rige se comparte, es un recurso hídrico compartido. ¿Se comparte 50 y 50? Así es. Ya. Ahora vemos que está el río. Y acusan a Chile de usurpar y de robar el agua. Es bastante curioso porque ellos nos acusan de muchas cosas, pero entre otras nos acusan de robar el agua y de haber hecho un desvío artificial. Pensemos cómo. Habría tenido que haber entrado a territorio boliviano gente chilena o expertos o trabajadores chilenos para haber actuado, trabajado con palas o con herramientas o con maquinaria para haber desviado el río. Esto nunca ha pasado porque no lo habría permitido Bolivia ni ningún país que alguien ingrese a su propio territorio a hacerle un curso distinto al natural del río. Ahora, ¿cómo lo hace Chile para que en tan poco tiempo logre presentar una demanda? Y el error que comete Bolivia es anunciar que empieza a estudiar una demanda. La verdad que ellos, cuando nosotros hablamos de los temas que estaban pendientes y ellos hicieron surgir el tema del Silala, dijeron vamos a demandar. Y vamos a demandar a Chile porque esto no es un curso internacional, este es solo un afluente, cosa que es falsa, porque naturalmente da lo mismo que sea un afluente, arroyo, o sea un arroyo, acequia, como hemos dicho en otras oportunidades. Es un curso de agua. Tampoco podemos, Pablo, pretender que en uno de los desiertos más secos del mundo tengamos un río importante. Aquí casi no hay agua, de manera que estamos son siempre chiquititos. Siempre son muy pequeños. Ahora bien, no es tan pequeño tampoco, porque esto fluye de manera natural y lo ha hecho eternamente así. Pero el tema fue, anunciaron que en 2 años nos presentaban la demanda, y Chile dijo basta. Aquí pueden ellos hacer cosas que no están autorizados desde el punto de vista jurídico a hacer. Y nos adelantamos. Distingamos un detalle previo. ¿Qué no cumplió Bolivia? No, lo que pasa es que ha amenazado, hasta ahora no ha hecho nada, pero ha amenazado con que esas aguas las va a aprovechar enteramente ellos, nos va a cortar el flujo de las aguas hacia Chile y las va a utilizar como quieran. Y además, lo que ha sido utilizado por Chile lo están cobrando en una cifra infinita de millones de dólares. Ahora, ¿qué no ha cumplido en respecto a, no un tratado, sino a derecho internacional? Por ejemplo, ¿ha preservado el curso? Si ha habido cambios, ¿los ha avisado a Chile? No ha dicho nada, nunca nos ha notificado de lo que pueden hacer aguas arriba. Ellos tienen un derecho hasta el 50% de esas aguas y nosotros la utilización del resto del 50%. Digamos algo, una vez que el río atravesó la frontera y sigue naturalmente hacia Chile por el San Pedro y luego en el Loa, tenemos una situación enteramente nuestra. Vale decir, lo que nosotros hagamos con ese curso de agua que está en territorio chileno lo podemos aprovechar en lo que queramos. Lo que sí ha sido una concesión por ese 50% que ellos no utilizan. Perfecto, ahí nos queda relativamente claro. Vamos a entrar a ver el fondo de esta demanda chilena, las relaciones con Bolivia. Así que pausa y estamos de vuelta con el resto de los panelistas. Antes de eso, educación cívica. ¿Qué es una comisión bicameral? Es uno de los mecanismos propuestos para procesar y debatir el proyecto de constitución que enviará la presidenta al Congreso. Esta comisión constaría de representantes de ambas cámaras del Congreso, es decir, de diputados y senadores. Competirá al Congreso Nacional la determinación del mecanismo a adoptar para la nueva constitución. Bueno, ya estamos de vuelta. Saludamos a Loreto Correa, quien es doctora en Relaciones Internacionales, académica de la ANEPE. Muy bienvenida nuevamente por acá. Hola, Pablo. Parte de la casa, el diputado Jorge Tarud, de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Loreto, ¿cómo interpretas tú esta ofensiva chilena? ¿Es una ofensiva o es una reacción referente a algo que yo creo que no se hace? Anunciar que yo más adelante voy a hacer algo, que fue el caso del error que cometieron en Bolivia, porque a un ministro en un programa de televisión dice, mira, más adelante estamos analizando, de ahí se cuelga Evo, y finalmente
Gracias por avisarnos. Hace algunas semanas atrás, en la propia ANEP, el ex canciller y agente nuestro en la Haya, José Miguel Insulza, dijo que la política de Chile él la podía calificar como refractaria. A mí me llamó mucho la atención el término, refractaria. Me fui al diccionario, revisé, y refractaria tiene que ver con que resiste mucho calor y también con que es dogmática, o que es de una sola línea, quizás. A mí no me parece que esta haya sido una reacción. A mí lo que me parece es que la decisión de Chile de enviarnos a La Haya obedece básicamente a una decisión ya más pensada de parte del Estado y de las autoridades en materia política exterior en relación con frenar esta situación de aceptar golpes de ida y de vuelta del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Y yo creo que ha causado más que una sensación de desacierto, ha causado una sensación de tranquilidad en la opinión pública, en el sentido de aceptar de una vez por todas que no es posible seguir pensando ingenuamente que podemos hablar con Bolivia, cuando para hablar de política exterior se necesitan dos partes con la voluntad política y los signos de cooperación que en este caso no se manifiestan. ¿Pero no es una judicialización a la política exterior chilena? Cosa que nosotros, de alguna forma, siempre hemos dicho, estamos abiertos al diálogo, no es necesario llegar a la Haya. De repente hubo voces, decía, salgámonos del Pacto de Bogotá. La suya. Bueno, efectivamente, yo planteé esto hace más de 3 años atrás, Pablo, de reevaluar nuestra permanencia en el Pacto de Bogotá, pensando futuro, pensando en estas futuras demandas que vienen hoy día de Bolivia y que no sabemos que también pueden llegar de otras partes. Yo hablo de 5 o 10 años más. Por esta política permanente que ha habido, lamentablemente, de algunos de utilizar la política exterior de sus países para consumo de política interna. Todos sabemos que eso le favorece, le ha favorecido a Evo Morales, le favoreció a Alan García, a Ollantumala, bueno, y viendo los fallos también de la Corte, ese ha sido el punto. Pero mientras estemos en el Pacto de Bogotá, mientras Chile no haya tomado una determinación, entonces utilicemos los instrumentos que nos da el Pacto. Y dentro de esos instrumentos está el que Chile pueda demandar. Entonces, ¿qué ha acontecido acá? Ellos anunciaron una demanda y además señalaron que en 2 años más iban a proceder. Y Chile actuó y pasó a la ofensiva jurídica. Y en consecuencia a mí me parece bien lo que se ha hecho. Porque hoy en día, ¿no es cierto?, el presidente Morales lo vimos que quedó totalmente descolocado por declaraciones de personeros de su gobierno en que dicen que ahora van a pedir asistencia técnica internacional para el tema del SIDAL. O sea, no estaban preparados. O sea, había mucho bluff en lo que señalaba. Por lo tanto, a mí me parece bien y también hemos pasado a la ofensiva comunicacional, Pablo. Y eso me parece bien, porque ahí estábamos flaqueando. En consecuencia, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos podido desmentir en forma categórica las acusaciones que ha hecho el presidente Morales. Primero, nos acusa de tener una base militar con misiles cerca de la frontera. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos allá con todos los medios de comunicación, no solo nacionales, también internacionales, y evidentemente demostramos que le estaba faltando la verdad. ¿Qué es lo que había en ese puesto militar? 4 containers donde duermen 12 militares, y que además han servido de protección para el pueblo de Cariquima, donde viven particularmente adultos mayores que les robaban su ganado, que les robaban sus camionetas. Bueno, lo desmentimos. Esta noticia salió a nivel continental. El presidente Morales guardó silencio por 4 días. Entonces, por eso que la ofensiva comunicacional que hemos logrado realizar ha sido también exitosa. O sea, el argumento de Evo Morales toma razón cuando dice nos están agrediendo. Pero por favor, al contrario, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente ejercer nuestro derecho, bajo el derecho internacional, ¿no es cierto? ¿Qué le estamos pidiendo a la Corte? Lo que señalaba el embajador Fernández. Mire, díganos, señor, que este es un río de aguas internacionales. Ahora, que sea de manantiales, que sea de agua que cae en las montañas. Por favor, mire, se nos podrá acusar de muchas cosas, Pablo,
pero de cambiar nosotros y ser tan poderosos para cambiar la ley de gravedad, ciertamente que no somos posibles. ¿Cómo vamos a desviar agua cuesta arriba, por favor? Es ilógico, ¿no? Habría que haber entrado, como decía Samuel, a territorio boliviano. Nos comunicamos de inmediato con Bolivia. Es periodista, licenciado en Filosofía y Letras, con maestría en Relaciones Exteriores. Gabriel Romano se encuentra junto a nosotros a través, por supuesto, de Skype. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pablo. A su disposición. Un saludo al diputado Tarut, a quien seguimos desde Bolivia cuando precisamente habla de esta relación con Chile. Buen día. Gabriel, ¿cómo tomaron al interior del gobierno y a nivel de opinión pública el hecho de que Chile en esta oportunidad haya sido el demandante? Pablo, podemos definir o dividir este tema en dos aspectos. En el impacto de sorpresa del anuncio de demanda, y también ir al núcleo o a lo que conocemos en realidad de la demanda de Chile. Vamos a desarrollar el primer punto. ¿En qué medida sí es sorpresiva la demanda anunciada por Chile y presentada el pasado lunes? En la medida en que no es común en que un país afectado por otro sea demandado. Eso causa sí sorpresa. Sorpresa en cierta manera favorable. En otro aspecto, la opinión pública también ha visto como algo sorpresivo, pero benévolamente sorpresivo, el hecho de que Chile haga la competencia de la Corte Internacional de Justicia después de haber tenido voces encontradas en torno a la aceptación o no del Pacto de Bogotá, a pertenecer o no a este importante acuerdo. También causa sorpresa porque al final de cuentas Chile admite que hay temas pendientes con Bolivia y la presentación de esta demanda, en vez de ser tomada como un acto inamistoso, evidentemente refleja en círculos políticos y en círculos de opinión pública que Chile está admitiendo cosas pendientes. Finalmente, queda la impresión sorpresiva de que hay cierta base en la demanda chilena de que está sustentada sobre algunas cosas que no son necesariamente técnicas. Bolivia no está improvisando o no es que no se sienta preparada en el tema del Silala, más bien su política exterior ha trabajado mucho este tema. Y yo ponemos un ejemplo. No se puede canalizar un río que no existe. Entonces hay que tener clara esa condición. Me dedico a los estudios de Basoberri. Y finalmente, ¿por qué no sorprende? ¿Por qué no sorprende esto, Pablo? Sí. Porque es como el ajedrez. Usted puede jugar una partida de ajedrez con fichas claras o con fichas oscuras. Eso le está yendo un tiempo y expectativos. Ahí estábamos escuchando a Gabriel, vamos a perfeccionar el contacto. Aquí había varios puntos y hay que tener en cuenta que obviamente tenemos a un especialista también en relaciones internacionales que nos pegó justo también en el tema que tú decías antes, de que Chile de una manera reconoce que hay temas pendientes con eso, o no es así, o también valida la Haya que la había criticado, o no es así. Las dos cosas, porque en primer término el tema de la Haya de acudir está perfectamente previsto con el famoso Pacto de Bogotá que tanto hemos discutido, y mi amigo Jorge siempre dijo que había que salirse y yo decía que no, y aquí estamos demostrando de que efectivamente había que seguir para poder actuar. Otra cosa es siempre resistir, la otra es actuar. En este momento ha decidido actuar, con un detalle para aclarar. Chile no ha presentado todavía la demanda, lo que ha hecho es una gestión ante la Secretaría de la Corte, claro, la cual le da los antecedentes para que pueda haber este juego entre los dos. Ahora, la Corte va a dar traslado, como se llama, a la parte boliviana, y en la parte boliviana, junto con Chile y la Corte, van a establecer los plazos para sus reclamaciones en los escritos, en la memoria, la contramemoria que presentará Bolivia, y a su vez los réplica y dúplica más los alegatos orales, y luego la Corte se toma su tiempo para fallar. O sea, de manera que esto no se ha iniciado, porque Chile va a tener que presentar su memoria en el plazo que acordemos con la Corte. Pero está perfectamente planteado. Y no es novedad,
porque Chile ha estado sumamente preparado para esto desde el momento que en varias oportunidades hemos conversado con Bolivia y sobre el Silala. El punto 7 de los 13 puntos que se habló en su momento entre Chile y Bolivia, y que fracasó porque Bolivia los eliminó y no quiso seguir hablando porque prefirió el tema del mar, estaba previsto el tema del Silala. Y en ese tema del Silala estaba todo lo que iba a ser una preparación para una eventual conversación. Tú querías hacer una pregunta a Gabriel, quien está desde allá, desde Bolivia. El embajador Fernández te quiere hacer una Mi pregunta a Gabriel es muy simple. La pregunta es, ¿él niega la existencia de un río o niega la existencia de un curso de agua? Porque podemos hablar de río o de curso de agua, y da lo mismo. Porque aquí lo que el derecho internacional establece es que exista un curso de agua de cualquier nivel en que existe entre los dos países. Y eso ha estado de la eternidad. Y ha habido acuerdos al respecto. La propia Bolivia en 2 oportunidades nos dio concesiones que fueron levantadas en 1997 por el presidente Sánchez de Lozada. De manera que ha sido materia de acuerdos vigentes entre los dos países. Pablo. Sí. ¿No escuchaste la pregunta? Sí, escuché la pregunta, ¿no? Voy a responder con otra, si me permite. ¿Por qué voy a desviar un chiste? Ese es un tema que va precisamente al punto 1 de la demanda por Chile. Pero no solamente queda eso pendiente, queda pendiente el uso equitativo. Ese desvío de aguas hace que no haya uso equitativo. Que el 100% de los recursos pase al lado chileno. Esto es muy importante aclarar, Pablo, y también desde Bolivia, el tema del derecho al uso actual que tiene Chile, que evidentemente, como decía el especialista, tiene un antecedente donde Chile se compromete a pagar mientras se hagan estudios técnicos conjuntos el año 2009 con la agenda de 13 puntos. El agente chileno decía en una declaración esta semana ante medios de su país que evidentemente Bolivia no usaba esas aguas y que Chile podía usarlas. Ese hecho viola también el segundo punto del derecho equitativo. Volvemos al punto inicial, es el 100% de los recursos que pasa al lado chileno. Básicamente eso, Pablo. Sí. Y una cosa que quería hacer énfasis en el tema procedimental. Usted puede jugar una partida de ajedrez con fichas claras o fichas oscuras. La Corte da tiempos exactos a ambas partes para que puedan argumentar. Efectivamente. Loreto Correa quiere hacerte una pregunta. No, yo simplemente quería preguntarte si tú conoces el estudio de Eklund y Mulligan relacionado con la situación de las aguas que escurren por el Silala, si lo conoces. Si no Conozco el Silala, hemos ido al Silala. No, si conoces el estudio realizado por los especialistas en cursos de agua canadienses y norteamericanos vinculados a las aguas del Silala, que es de Eklund y Mulligan, que es un estudio hecho el 2011, antes que nosotros nos mandaran a La Haya. Sí, evidentemente, hemos escuchado hablar de él. Bueno, si conoces el estudio sabrás entonces que lo que dice Mulligan es que la única razón por que las aguas están canalizadas es para que tengan un uso eficiente, no porque se desvíe el curso de las aguas, punto 1. Punto 2, las aguas, de acuerdo a ese estudio, están claramente avanzando hacia el lado oeste, y eso significa que si no se canalizaban, definitivamente se iban a perder. Diputado, usted quería también hacerle una observación a Gabriel. Sí, no, don Gabriel, yo quería preguntarle lo siguiente. Usted como especialista en política exterior, ¿usted comparte de que el presidente de su país trate a Chile de ladrones? ¿Usted cree que ese es un lenguaje para utilizar con un país vecino? Diputado Tarut, vamos a ir por orden. Un gusto estar con ustedes. Así como hay ese primer estudio, el estudio que se hace referencia, que no es el primero, hay estudios bolivianos que tienen y manejan otras hipótesis. Evidentemente, el panorama final
el panorama final va a ser también dirimido en la Corte de la Haya en ese sentido. Se van a plantear y Bolivia planteará, es un tema de Estado, las autoridades lo harán. En otro tema, diputado Tarut, para ser bien específico, yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene 2 coches y usa uno en el contexto del Silala. Nada le da derecho a su vecino de usar el coche que no está usando, y menos aún para ser demandado por precisamente eso. Espero haber respondido. La pregunta que le hacía el diputado Tarut, Gabriel, era principalmente por el lenguaje, por el tono. Porque demandar por las razones que tú puedes argumentar está bien, el que demanda un derecho no ofende, pero en términos de lo que es el lenguaje. A ver si me escuchó. En términos del lenguaje del presidente. Efectivamente. No, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Bolivia también tiene disposición de dialogar y en ningún momento Bolivia ha dicho que esta demanda de Chile es un gesto inamistoso, colegas allá en Chile. Gabriel, queremos agradecerte el contacto, haber conversado con nosotros, queremos agradecerte por supuesto haber tenido la disposición y también porque te toca aquí dar la cara en el fondo con un panel más grande que contigo allá. Y así que muchas gracias, Gabriel, por el contacto y estamos a tu disposición. No, igualmente, un placer para servirles. Vamos a la pausa, educación cívica, y ya estamos de vuelta y profundizamos en este tema. ¿Convención Constituyente Mixta? Es la opción intermedia para procesar y debatir el proyecto de constitución que enviará la presidenta al Congreso. Recibe el nombre de mixta porque estaría integrada tanto por parlamentarios como por representantes de la sociedad civil. En medio de todo esto, ¿qué le parece a la gente, al chileno de a pie, que Chile haya tomado la iniciativa? Fuimos a preguntarle a algunas personas. Debe haberlo hecho mucho tiempo antes. Esas aguas siempre han estado sobre Chile, caen a nuestro mar y por naturaleza. Así que es una lógica que tenía que haber tomado mucho tiempo antes del Estado de Chile. Bien, yo encuentro que está bien. Hace rato ya nos vienen molestando los bolivianos, así que ahora es oportunidad de Chile golpear primero. Me parece que está bien para si Chile va a estar integrado, digamos, al Tribunal de la Haya y va a estar recibiendo querellas, también tiene derecho a demandar. Yo creo que la naturaleza no le pertenece absolutamente a nadie. Yo soy chileno, pero no comparto en absoluto ningún tipo de batalla, guerra o como se le llame. La naturaleza es de todos nosotros y somos nosotros los que debemos aprovechar. No pertenece a nadie, viejo. Eso es todo. Me parece una ridiculez porque el río Silala es de 2 países, ya que es un río que empieza en Bolivia, termina en Chile, pero no tendría que haberse una demanda si es un río internacional. Que están equivocados, porque eso no le corresponde a Chile, es de ellos. Claro, el cauce es natural, debería correspondernos un porcentaje de agua, pero mientras sea natural, no aprovecharse y no que las mineras se roben todo el agua, si es de Bolivia. Yo pienso que es lo más justo que tiene que hacer. Quien pega el combo primero, pega 2 veces. Buena alternativa haberse adelantado a lo que pensaba hacer Evo Morales en algún momento, porque él ya lo había anunciado, digamos, se veía venir que en algún momento lo iba a hacer. Entonces, yo me parece una buena iniciativa que lo hicieran, digamos. Sin comentario. Loreto, bueno, ahí vemos la valoración que hace la gente en una encuesta. Se entiende que no tiene una metodología como una encuesta real, pero sí una percepción. Sí. Loreto, en ese sentido, técnicamente querías hacer unas precisiones tú. Sí, yo creo que vale la pena hacer algunas precisiones porque los estudios
de Bolivia del año 2003. A ver, quizás convenga decir que cuando uno tiene un problema encima de la mesa cuesta analizarlo con las pruebas, entre comillas, que uno tiene desde el presente. Entonces, en un estudio más reflexivo, uno puede observar que cuando uno acude a las fuentes que han estudiado los cursos del Silala, las formas en que se ha movido o se han hecho las instalaciones de canalización que nosotros vemos en las imágenes siempre, esas instalaciones fueron hechas hace muchos años atrás y fueron hechas con consentimiento del Estado boliviano. ¿Es justo para que no se pierda el agua en el camino? Eso lo dicen todos los estudios. Principalmente quiero citar uno de Cerna Geotecmin, que es el equivalente al Cerna Geomin nuestro, del año boliviano, del año 2003. Y ese estudio del 2003 señala que las aguas fueron canalizadas exclusivamente para que no se escurrieran y se perdieran, no para hacer un desvío, no para aprovecharnos de ellas. Con todo, en la repartición de agua, este río tiene un flujo. Ese flujo ha sido dispuesto para que a Chile pasen 120 litros por segundo. Resulta que en la práctica pasa un poquito más, 124, es el estudio que revisé del año 2011. Sin embargo, la media de los cálculos de los bolivianos es que el curso que pasaría a Chile debía ser de 150. Bueno, no los quiero aburrir con cifras, pero sí lo que quiero decir es que en general la imprecisión de la política exterior boliviana y la maritimización de esta política ha hecho meter todo en una misma olla. Y yo creo, lamentablemente hablando, y a pesar de que se puede criticar de que hemos judicializado toda esta situación, a Chile no le queda otra que judicializar, no solamente el Silala, sino que adelantarse y también judicializar el Lauca. Digo una cosa, diputado, ¿por qué en la primera administración de Bachelet, dentro de los 13 puntos, estaban las negociaciones respecto al uso de las aguas del Silala, al excedente que no nos correspondía? ¿Por qué no se llegó a acuerdo en esa época? No se llegó a acuerdo porque Evo Morales se echó para atrás, porque Potosí le dijo que no. Esa fue la razón fundamental. Y yo quiero desmentir lo que se señaló de que Chile se había obligado a pagar por las aguas. Eso no es cierto. Lo que Chile hizo es decir, mire, normalmente las aguas con equidad son 50-50, y supongamos que Chile utilice más aguas. Bueno, Chile no estaría en desacuerdo si hay empresas nacionales que desean comprar parte de lo que le correspondería a Bolivia. Chile no tiene objeción, pero Chile nunca ofreció pagar por aquello. Ellos están confundiendo la opinión pública. No es cierto, no se comprometió a nada. Y por lo tanto le digo, ya estaba acordado. Lo que pasa es que Morales le tuvo miedo al voto político de Potosí, porque él iba a ir a un plebiscito, ¿no es cierto? Y bueno, echó para atrás las cosas. Ahora, le llega en un pésimo momento, en el momento que está tratando de ir de nuevo a un referendo, porque dijo que el otro fue inválido porque le inventaron un escándalo. Sí. Ya ha habido encuestas en que perdería. Entonces, en ese sentido, la utilización política, ¿hasta qué punto va a poder ser? Porque hoy día le pegaron un mazazo, como a nosotros también nos ha llegado. Él va a insistir, y va a insistir absolutamente en todo lo que sea necesario, porque tiene 2 puntos a su favor. El primero es la cosa marítima, que hay que separarla del tema del Silala. No influye ni un y en eso otro, ninguno, son 2 cosas distintas. Pero el Silala lo ha puesto, y aquí es donde yo creo que él se equivocó. ¿Por qué? Porque amenazó diciendo yo voy a hacer lo que quiero con este río, porque total este río nace en Bolivia y yo lo ocupo entero. Mío, claro. Ahora nosotros le estamos diciendo a la Corte, mire Corte, usted declare que esto es internacional. Que ordene la cosa. Nada más, ordene esto y no me venga con el cuento de que usted puede aprovecharlo todo y puede desviarlo y nos deja sin nada. Además, tenemos que tener presente un detalle muy importante. Los ríos fluyen de manera natural y este es un río que fluye natural. Y se han habido obras, como decían ustedes muy bien, para aprovecharlo en una de las zonas más desérticas del universo. De manera que el agua ahí es preciosísima y hay que aprovecharla bien. Ahora, los 13 puntos en los cuales se contemplaba el tema del Silala, nunca se llegó a un acuerdo formal. Lo único que era estudios en adelante, cosas que se iban a acordar bilateralmente y sobre todo los estudios técnicos para ver cuánta agua pasaba y de esa manera saber qué 50% es boliviano y qué 50% es chileno. Y ahí no quedó nada. ¿Los cambios de tema? Porque es parte de la agenda del día de hoy.
PPK, Pedro Pablo Kuczynski, llega a la presidencia de Perú, reñidísima, no va a poder gobernar a sus anchas tampoco porque no tiene mayoría en el Congreso, así que van a tener que entrar en la política de los acuerdos, yo creo. Aquí se sabe harto de ese tema. ¿Cómo cambia la relación chilena con Lima hoy día? Yo tengo la impresión de que es muy prematuro hacer alguna aventura sobre eso, pero me ha llamado la atención leer algunas declaraciones de parte suya argumentando la importancia que ve a la Alianza del Pacífico. Yo creo que en su lectura es un espacio de trabajo de países bastante importante para el Perú. El Perú está en una fase expansiva de su economía, no en una fase de contracción, y es muy posible que justamente apunte a tratar de solventar y fortalecer eso. Yo creo que es un tema recurrente ver el asunto con Chile, pero no veo que sea un punto importante dentro de lo que él estableció en el marco de su campaña en materia de política externa. ¿Intentará resolver el tema del triángulo terrestre con Chile? Yo creo que irá por una cuerda separada, porque al menos electoralmente, durante su campaña, los temas limítrofes, los llamados temas pendientes, no surgieron. A ver, Pablo, yo veo las cosas de la siguiente manera. Yo veo auspicioso el inicio de este nuevo mandato por lo siguiente. Por las declaraciones que hizo el presidente electo antes de la elección, en donde le preguntaron por el conflicto entre Chile y Bolivia, y él dijo claramente, ese no es un tema para el Perú. O sea, eso es diametralmente opuesto a la postura que ha tenido Ollantumala, en donde apoyó la demanda de Bolivia, dijo que era legítima la demanda de Bolivia. Entonces, yo ahí veo una buena señal positiva que nos está enviando, y me parece que tenemos que hacer todos los esfuerzos para construir con el nuevo gobierno una relación donde se establezcan mecanismos de confianza mutua. Y a mí me parece bien que la presidenta Bachelet vaya al cambio de mando, pero también quiero decir lo siguiente: no nos podemos entusiasmar demasiado tampoco. ¿Por qué? Porque con Alejandro Toledo como presidente electo, con Alan García como presidente electo, tuvimos también buenas señales. ¿Y qué pasa después? Cuando los presidentes en el Perú empiezan a caer en la encuesta, a alguien se le ocurre en Torre Tagle, mire, si sacamos el temita con Chile, el triángulo, otra cosa. Entonces, yo espero que no ocurra lo mismo. Tenemos un presidente, digamos, que conoce bien Chile, es un hombre que es partidario del comercio. Abrigo la esperanza de que no ocurra lo mismo. Por lo tanto, nosotros recibamos la señal que nos está enviando el nuevo presidente y tomémoslo de buena fe. Yo en ese sentido, aquí hago una mezcla de temas, un poquito más atrás, queda un poquito solo de Evo Morales, porque los presidentes de corte socialista Argentina, Brasil, Ecuador ya está terminando, Venezuela, que no está en Ollanta, que ya no lo apoya, nadie. No, Venezuela no se apoya ni ellos mismos, Nicolás Maduro, o sea, claro. No cae ni de Maduro tampoco. No. Entonces, en ese sentido, la llegada de un presidente de derecha a Lima, que si hubiera sido también Keiko, era más o menos lo mismo, por eso fue tan más populista. Pero yo no adelantaría tanta bonanza. ¿Por qué? Porque hay algunos temas que están pendientes. Esto es un poquito técnico, pero en el fallo que hubo de la Corte con Chile-Perú, quedaron dos temas pendientes. Uno de ellos, la naturaleza jurídica de esa mar jurisdiccional que tiene Perú y que ganó Perú en algunas partes a costa de nuestra zona económica exclusiva. Y la tienen parada en el Congreso. Y lo tienen parado en el Congreso, no hay definición al respecto. Y lo segundo, si acaso va a activar o no va a activar el tema del triángulo terrestre, porque la costa es chilena, o sea, no hay salida al agua en ese sector, pero se van a reconocer o no van a reconocer de una vez por todo el hito número 1. Y ahí está el tema en la parte terrestre, no en la parte marítima, porque eso está en el fallo. Lo que hay que tener claro es que hay un trabajo que él tiene que hacer, independiente del presidente que sea, porque hay temas pendientes. Lo que sí puede cambiar es el tono y la forma en que nos podemos relacionar. Pero si asuma quien asuma, yo hay trabajo como gobernante que tengo que hacer, aunque no me guste. La diferencia con el caso boliviano es que tiene la Constitución del año 2013, que dice que a contar de febrero del año 2013, el presidente que venga tiene que hacer todo lo posible por la salida al mar, y lo faculta hasta para desconocer tratados internacionales. Entonces, y eso es uno de los argumentos que tiene. Lo que hay, Pablo, en política exterior son intereses de Estado y punto. Aquellos que trabajan por afinidad política están muy equivocados. Y te lo digo por experiencia. Yo trabajé como embajador
en China con un gobierno comunista. Trabajé en Australia con un gobierno de derecha. Trabajé en Arabia Saudita con una monarquía. Mira, lo que hay que olvidarse de las afinidades políticas. Uno puede tener las mejores relaciones siendo un gobierno, por ejemplo, de centro-izquierda en Chile, con un gobierno de centro-derecha en Europa. Lo que hay es intereses mutuos, punto. Olvídense de las afinidades políticas. Claro, como digo, solamente puede haber un cambio de tono, declaraciones, cosas intereses así. de Estado. Oye, antes de irnos a la pausa, tenemos un par de Twitter por ahí que se refieren un poco al tema, 3 Twitter, al tema boliviano. Ahora nos fuimos al Perú, ahora vamos a estar hablando de Donald Trump. Dice, Pamela nos dice, es una manera de dar realmente la jurisdicción a La Haya. Lo que en otro momento se quiso desconocer, jaque mate, dice ella. Otro de los Twitter, Ernesto Vázquez dice, Morales ha sembrado odio contra Chile por agenda política personal. Mejor unir a los pueblos. Acá viven bolivianos en paz. Eso nos dice Ernesto Vázquez. Y el último que nos dice Pablo, el problema es partir insultando. Nadie puede conversar ni negociar así. Bolivia solo ganó enemigos. Pausa, ya estamos de vuelta. Educación Cívica. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es otro de los mecanismos posibles para procesar y debatir el proyecto de constitución que la presidenta enviará al Congreso. Los parlamentarios votarán entre esta o las dos opciones anteriores para reemplazar la Carta Magna de nuestro país. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de Chile en el contexto internacional, digamos parte importante a la demanda chilena en contra de Bolivia. Pasamos por Perú y ahora quiero que me ayuden a entender cómo nos afectaría el hipotético triunfo de Donald Trump. ¿Por qué? Va a haber revisión de los tratados, porque él lo ha dicho, que es favorable a la revisión de los tratados de comercio, y eso nos podría afectar a Latinoamérica y también a Chile. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Es una incógnita por dos razones. Primero, porque el tema Latinoamérica solo ha estado en la muralla que haría hacerle pagar a los mexicanos para construirla entre Estados Unidos y México. Y lo demás no ha sido mencionado. Chile no ha sido nunca citado ni mencionado absolutamente en nada en el programa de Trump. Lo que sí podemos saber es en qué consiste para Hillary Clinton, que efectivamente sí estuvo en Chile, ha tenido varias posturas que son muy favorables a los temas de libre comercio, que son dos. El tratado propiamente tal de acuerdo de libre comercio Chile-Estados Unidos, que está vigente desde hace muchísimos años y con un arancel cero, o sea, es magníficamente provechoso. Y el otro, el acuerdo Transpacífico, que es ese gran proyecto en que podría hacerse con los países del Pacífico, incluido Estados Unidos. Allí es donde Trump ha dicho que no le gusta y que podría vetarlo o podría cambiarlo. Si eso sucede, es un cambio serio en la política económica de Estados Unidos. Tal vez es un discurso, tal vez es un decir, porque ha dicho lo mismo, de paso, con China, y ha dicho lo mismo con el resto. Vale decir, a todos los acuerdos comerciales que tiene vigente Estados Unidos, Trump les haría un rechequeo, y ese rechequeo sería cuánto es lo que gasta Estados Unidos más que lo que recibe. Y si gasta más de lo que recibe, él ha dicho que haría pagarle a la otra parte. ¿Cómo lo ves tú, Loreto? Yo soy más pragmática en el análisis. Yo pienso que nosotros exportamos una cierta cantidad de bienes que no debería haberse afectado por quienes tuvieran la presidencia de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio apunta a la importación de cobre, manzana, salmón, uva de mesa y básicamente fruta. Esas cosas, con una revisión o sin una revisión, no creo que nos afecte mayormente. Hay otros países que tienen bienes minerales y otro tipo de cosas que sí pudieran ser revisables. Un tema que a Chile debería preocuparle, sin embargo, creo yo que es el tema que es una discusión general, que es el tema de la propiedad intelectual, que es sobre un aspecto en el cual el Tratado de Libre Comercio no es que haga agua, es que nosotros no hemos podido cumplir apropiadamente. Pero básicamente no creo que se altere demasiado la política, salga Hillary Clinton o Donald Trump. ¿Para ti, diputado? Mire, más allá de Chile, yo creo que el tema Trump es un tema de preocupación de toda la comunidad internacional.
las políticas, los dichos xenófobos de su parte en contra de los latinos, sus dichos en general, ¿no es cierto?, de una política separada de la Unión Europea. Yo creo que en él se declara racista. ¿Perdón? Él se declara explícitamente racista. Sí, claro, por eso le digo, o sea, que el presidente de Estados Unidos es la persona, digamos, de mayor poder en el mundo. Entonces, es preocupante. Yo le voy a señalar de que tuvo Nancy Pelosi aquí en Chile, en una visita de parlamentario, ya fue presidenta de la Cámara, y le señalé mi preocupación. Le dije, mire, usted comprende que si Donald Trump es presidente de Estados Unidos y Marine Le Pen es presidenta de Francia, es decir, el mundo está en un problema serio. No sé, ella me dijo, mire, no se preocupe que no va a ganar Trump. La verdad es que es de cuidado lo que lo estamos siguiendo con mucha atención, pero entre paréntesis, Hillary también tiene dudas con el TPP. Lo sé. Sí. Ahora, bueno, nosotros tenemos acuerdos con los 11 países del TPP. Supongamos que el TPP no pasa, bueno, seguiremos con los acuerdos que ya teníamos vigentes. Así es. Oiga, Loreto, ahí tienes la cámara 3, toda tuya, libertad de expresión para lo que tú quieras. 30 segundos. Gracias, Pablo. Bueno, yo quisiera puntualizar lo del Silala de manera muy concreta. Yo creo que la política exterior de Chile no es una política exterior regateable. Lamentablemente, Evo Morales piensa que sí. Piensa que ahora que está lo de La Haya con el tema marítimo medio encapsulado, puede seguir con el resto, y si es necesario sacar el tema del Silala, a lo mejor capaz que piensa hasta en sacarlo posteriormente. Yo creo que no es regateable. Lo segundo es que Chile tiene una oportunidad fantástica en este minuto para demostrar su estatura estratégica como país. Y eso significa disponer de todos los equipos necesarios para demostrarle al mundo que aquí hay una cantidad de distorsiones y de mentiras muy profundas que se nos vienen diciendo. Nosotros siempre somos los malos, ellos son siempre las víctimas, ellos siempre están llorando, nosotros estamos robando, nosotros somos los ladrones. Entonces, así por la vía no se puede ir, desde un punto de vista personal y tampoco desde un punto de vista estatal. En ese contexto, Chile debe mostrar esta capacidad multilateral como un país serio y, sobre todo, demostrar que no instrumentaliza la política exterior, que efectivamente estos temas son de contingencia y que hay que aplacarlo. Y por último, quisiera señalar que, así como se ha puesto ahora el énfasis en poner el Silala encima de la mesa, me parece que tanto argumentar en favor del libre tránsito, que no es gratuidad, y que ojalá Bolivia lo entendiera, que no es gratuidad, sino que es libre tránsito, y argumentar sobre las aguas del Lauca es un tema que la Cancillería nuestra tiene que volver a mirar con cuidado, porque o lo hacemos nosotros ahora o nos lo van a mandar mañana. Diputado Talud, Cámara 4, toda suya. Bueno, yo creo que hemos estado actuando en la forma correcta, porque hemos procedido a una ofensiva tanto jurídica como también una ofensiva comunicacional que hacía mucha falta. Porque yo quiero decirle lo siguiente: cuando el presidente Morales acusa a Chile de una base militar con misiles, probablemente muchos compatriotas nuestros pensaron capaz que sea cierto, capaz que esté ahí y la estemos escondiendo. En consecuencia, tuvimos la iniciativa de ir para allá y demostrarle a la opinión pública nacional e internacional las falsedades que permanentemente hace el presidente Morales. Y no es lo mismo dar una conferencia de prensa desde la Cancillería o desde el Congreso para explicarlo que hacerlo in situ. Y es por ello, como Comisión de Relaciones Exteriores, le hemos propuesto al gobierno ir al Silala en una tarea educativa, en una tarea demostrativa a la comunidad internacional de los derechos que tiene Chile. Y por lo tanto, qué bueno que el canciller lo haya anunciado. Próximamente vamos a estar en el Silala con los expertos que nos acompañen de Cancillería, ¿no es cierto? Nosotros habíamos propuesto, porque esta decisión la tomamos como comisión antes de que se mandara a Bolivia. Entonces, con expertos que podría ser incluso nuestra nueva gente. Profesor, ahí tiene la cámara. Creo que debemos ser muy consecuentes en lo que hemos iniciado, vale decir, en una etapa distinta, una etapa de acción. No es una etapa de reacción solamente, pero debemos continuar acompañándola de lo comunicacional, de la acción en otros campos. Vale decir, el Chile aceptando
a ver de manera muy pasiva todo lo que nos hagan quienes quieren, creo que se acabó. Y eso es un tema que hay que tocarlo y hay que volver a aprovechar, que esto no nos volvamos a encapsular esperando lo que hagan los demás, sino que continuemos en la vía de accionar. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, ha sido didáctico, ha sido educativo y de alguna manera hemos querido mostrar opinión, que eso es lo que hace mucha falta. Oiga, ¿me lo va a invitar al Silala, al profe? ¿Por qué no invita? Pero encantado, pues, como experto. Como experto, sí. Por supuesto, un gran valor en lo político y en lo diplomático. Así que, mire cómo lo subí. Pero que inviten, pues. ¿Cuánto tiempo que no va para allá? Yo encantado. Son 4.500 metros de Son altura. 4.500 metros, Samuel. Aviso. Sí. Así que, no, yo feliz. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Quisimos tocar un tema país, ver cómo estamos con respecto a nuestros vecinos, nuestros paravecinos, y por supuesto también cómo está Chile inserto en la comunidad internacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y por supuesto Universidad Central.